En Isaías 11. Isaías 11. 11:1. Gloria a Dios. Si tienen todos Biblia, acérquenle. Bienvenido. Acérquenle una Biblia, por favor, al joven. ¿Cuál es tu nombre? Kevin. Bienvenido, Kevin. Acérquenle. Ay, fuerte gloria. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Póngase sobre sus pies y vamos a leer la bendita palabra de nuestro Dios. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. La palabra de Dios nos dice, Isaías 11:1: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor a Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Amén. Tome su asiento. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos una vez más. Poderoso Dios, te pido que hoy nos hables, nos edifiques, que hoy manifiestes tu gloria en esta casa, en este lugar, oh Dios, que traigas tu presencia, Señor, tu espíritu, Padre, a esta casa. O toma control de este tiempo, toma control de mí, pon de nuevo en mí para predicar tu palabra. Pon, Señor amado, en cada corazón esa hambre, esa sed, Señor, por buscar tu rostro, Padre. Manifiesta tu gloria una vez más. En el nombre de Cristo Jesús, toma control, Señor amado. Te lo pido y habla, Señor, a tu pueblo. Gracias, poderoso Dios. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, mi hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Estamos hablando, hermano, de los 7 espíritus de Dios, los 7 espíritus del Todopoderoso. Y estamos hablando de la obra del Espíritu Santo. ¿Eres cristiano, Kevin? ¿Ya? ¿Todavía no? Estás empezando. Gloria a Dios. Tienes que saber, Kevin, y todos los que están aquí, que cuando Dios llega a la vida de una persona, Dios llega con un propósito a la vida de alguien. No llega así por así. No es que antes era católico, ahora soy evangélico y ya se acabó el problema. No, es que Dios llega con un propósito. Es que el propósito de Dios, escuchen, el propósito del Todopoderoso es darnos de su Espíritu. El propósito del Padre es darte de su Espíritu, es poner su Espíritu en ti. Ese es el propósito del Padre. Cuando el Padre envía al Hijo, ¿para qué lo envía? Para salvar. Amén. El Padre envía al Hijo para salvar, para que muere en el madero y nos salve. Pero eso no es todo. Porque acuérdense que el Padre hace una obra, hermano, una obra redentora a través de Cristo. El Padre salva a través del Hijo. ¿Dice amén? Pero ahora el Padre hace una obra regeneradora. Diga conmigo, regeneradora. Es otra obra. Es otra obra. El Padre viene a hacer una obra regeneradora en la vida del hombre, en la vida del ser humano. Y esa obra la hace a través del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Entonces, miren cómo el Padre viene obrando. El Padre obra con el Hijo para salvarnos, pero ahora no solo tenemos que ser salvos. Escuchen, no solo tenemos que ser salvos. No solo usted tiene que ser salvo, usted tiene que ser regenerado hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Esa es la voluntad del Padre. Amén. Entonces, ese dicho que dice Dios te acepta tal y como eres, no es tan cierto. No es tan cierto.
Porque Dios, hermano, empieza a hacer una obra salvadora y regeneradora inmediatamente. Dios no pierde el tiempo. ¿Sí me escuchó? A Dios no le gusta perder el tiempo. Nosotros perdemos el tiempo. Pero a Dios no le gusta perder el tiempo. Dios es un Dios que trae, hermano, un propósito nuevo a nuestras vidas, y es el propósito de regenerarnos. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, de la esclavitud donde estábamos nosotros, Dios los saca, hermano, de Egipto, los saca al desierto, y hermano, y el Señor tiene un propósito rápido y claro con ellos. El propósito de Dios con ellos es que le conozcan, que le sirvan, que le hagan culto. Acuérdense, déjenos ir a servir a nuestro Dios. Esa fue la orden, amén. Entonces es un propósito claro, es un propósito específico, es un propósito, hermano, que el Señor lo hace sin perder tiempo. ¿Sabe quién pierde el tiempo? Nosotros. Nosotros perdemos el tiempo. Y andamos ahí dando vueltas y vueltas en el desierto, quejándonos, hermano, de la enfermedad, quejándonos del hambre, quejándonos de la falta de trabajo, quejándonos de que no tengo enamorada, no tengo esposa, no tengo esposo, ya estoy vieja y todavía no tengo, quejándonos de todo eso y yendo tras esas cosas. Cuando el Señor dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, ¿y qué dice? ¿Y qué? Todo. ¿Qué encierra ese todo? Es todo. Lo demás será añadido. En el camino Dios va poniendo la esposa, en el camino Dios va poniendo el esposo, en el camino Dios va poniendo las cosas, la provisión, en el camino Dios va haciendo todas las cosas. Pero cuando nosotros nos afanamos, y el afán, hermano, toma control del cristiano, el cristiano más bien va tras los afanes de esta tierra, y ahí se cumple la parábola del sembrador. Acuérdense cuando dicen el que cayó junto al camino, el que cayó entre espinos, el que cayó entre piedras, ¿sí? Y ahí, hermano, el cristiano pasa vagando, divagando, pasa, hermano, perdiendo el tiempo. Entonces el Padre no pierde el tiempo. Entonces el Espíritu de Dios viene a hacer la obra regeneradora. El Espíritu de Dios viene a hacer la obra regeneradora, hermano, y si está apuntando, apúntelo allí. Porque cuando habla de los 7 espíritus de Dios, esos 7 espíritus vienen a manifestarse en la vida del cristiano. Entonces dice espíritu de sabiduría, y el domingo hablábamos de lo que es espíritu de sabiduría y espíritu de inteligencia. Amén. ¿Qué es ser sabio y qué es ser inteligente? Entonces, Kevin, el Espíritu de Dios viene a hacer una obra en tu vida. ¿Tú recibiste a Cristo ya en tu corazón? ¿Sí? Le dice, Señor, ven a morar en mi vida. Amén, gloria a Dios. Cuando tú haces esa oración, tú naces de nuevo. Naces. Acuérdate de Lázaro cuando fue resucitado, ¿verdad? Lázaro fue resucitado, pero dice la palabra que salió vendado, los pies y las manos. Entonces Dios le ordena a los apóstoles que le desaten y le dejen libre. La obra de los ministros, desatar al cristiano que ha nacido de nuevo y dejarlo libre para que pueda crecer espiritualmente. Si no desatas, si no te dejas desatar, entonces no vas a crecer espiritualmente, vas a seguir atado. Eres salvo, has nacido de nuevo, tienes vida nueva en Cristo, pero sigues atado, pies y manos. No eres libre. Por eso hay que congregarse, por eso hay que ir a la iglesia, por eso hay que tener pastores, por eso hay que tener ministros, y por eso hay que obedecer la palabra de Dios. ¿Dice amén? Entonces fíjate que el Espíritu de Dios viene a hacer esa obra en nosotros, y dice espíritu de sabiduría y de inteligencia. Y fíjese, hermano, que es una obra preciosa, pero yo quiero que vaya rápidamente al Salmo 16. Vaya al Salmo 16. Y yo le había comentado, hermano, que en el Salmo 16 hay tesoros escondidos. Bueno, en toda la palabra de Dios hay tesoros escondidos, pero el Salmo 16 me encanta. El Salmo 16 es un salmo precioso, es un salmo hermoso. Y fíjese lo que dice. Yo le digo una cosa, en el Salmo 16, en todo el Salmo, en todo el capítulo 16, hermano, están los 7 espíritus de Dios. Fíjese, en todo el Salmo 16, el salmista David refleja
que la obra del Espíritu de Dios está en él, en el salmista, en el que escribió este salmo. El Salmo 16 refleja, hermano, que los 7 espíritus de Dios, si pudiera decirlo así, están gobernando sobre la vida de ese varón. Y fíjense, yo quiero irle, hermano, de uno en uno, quiero irle enlistando y hacerle que usted se dé cuenta, hermano, de cómo el salmista David demuestra a través de este salmo que el Espíritu de Dios está gobernando sobre su vida. Porque usted tiene que saber que no todos los cristianos dejan que el Espíritu de Dios les gobierne. Yo quiero preguntarle en esta noche, si usted es de los cristianos, escúcheme por favor, acá también una Biblia, háganle llegar una Biblia a Nelson también. Yo quiero preguntarle una cosa a usted, escúcheme por favor. Yo quiero preguntarle, si usted es de los cristianos que deja que el Espíritu Santo le gobierne, les pregunto, ¿usted es de los cristianos que deja que el Espíritu Santo le gobierne? ¿Seguro? Usted es de los cristianos que deja, que le invita, que le dice, Señor, ven a gobernar en mí, y deja que el Señor le gobierne. Amén. ¿Está seguro? Si el pastor dice, hay culto el domingo y no viene, no es de los que se dejan gobernar. Si el pastor dice, hay culto el miércoles y no se congrega, no es de los que se dejan gobernar por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo constituye, el Espíritu Santo pone, Cristo los constituye a los ministros. Y dice la palabra, obedeced a vuestros pastores o no. ¿Amén o no amén? Entonces, ¿qué pasa con los cristianos que no obedecen a ningún ministro, no obedecen a ningún pastor? Sino que dicen, no, yo y Dios, solo yo y Dios, yo con Dios directo. Mire, a mí Dios me habla más que al pastor, no hace falta que yo le esté preguntando nada al pastor. ¿Qué pasa con los cristianos? Acuérdense que en los Corintios había cristianos que decían, yo ni obedezco a Pablo, ni obedezco a Apolos, yo directamente con Jesús hablo, cara a cara. Fíjese, acuérdense que esos habían en la iglesia de los Corintios. Entonces, si el ministro le está diciendo, hermanos, vamos a ayunar, usted tiene que estar dispuesto a ayunar. Amén. Tiene que estar dispuesto. Acuérdese que Abraham le decía a Isaac, vamos a hacer sacrificio, y Isaac iba con él, avanzaba con él. Yo le decía a un joven el otro día, le decía, si tú caminas conmigo, tienes que vivir como yo vivo, tienes que caminar como yo camino, tienes que servir a Dios como yo lo sirvo. Porque me decía, no, pastor, vaya usted nomás a la iglesia, yo no puedo ir hoy día, me está doliendo el muñero. Fíjese. No, si caminas conmigo tienes que buscar a Dios como yo lo busco. Si no, no puedes caminar conmigo. Y los padres debiéramos ser así con los hijos. Amén. Debiéramos ser así. Entonces, si ustedes de los cristianos que se dejan gobernar por el Espíritu de Dios, van a ver estas cualidades en usted. El Salmo 16 demuestra cualidades que, hermano, que dejan ver que los 7 espíritus de Jehová están gobernando sobre la vida del cristiano. Y debe usted llegar a esto, yo debo llegar a esto, usted tiene que llegar a esto. Usted tiene que llegar a lo que el salmista David llegó. Usted tiene que tener, hermano, la misma fe que tenía Elías. ¿Dice amén? ¿O no dice eso Santiago? Que Elías era un hombre que oraba fervientemente, así que siendo un hombre sujeto a pasiones y debilidades, oró fervientemente. Ustedes también aprendan a orar fervientemente, dijo. ¿Amén o no amén? Usted tiene que llegar a la obediencia de Abraham. ¿Amén? Abraham nunca le decía no a Dios. Escúcheme, Abraham nunca le decía no al Señor. Usted tiene que llegar a eso. Usted tiene que llegar a la perseverancia del apóstol Pablo. Ahora, cuando el Espíritu de Dios gobierna sobre usted, usted va a llegar a eso. Si usted deja que el Espíritu de Dios le gobierne, usted va a llegar. Si usted no deja que el Espíritu de Dios le gobierne, usted no va a llegar a eso.
Y va a estar toda su vida dando vueltas y vueltas y vueltas. Una semana parece que sí es cristiano, la otra más o menos, la otra le hicieron enojar y se le salieron los chamucos, y así va a estar de semana en semana. Ay, es que me hicieron enojar y me salieron las malas palabras, y ya va 20 años en el Evangelio, hermano, y todavía no puede cambiar el carácter. Todavía no puede dejar de reaccionar así, explosivamente. Y puede, hermano, puede que Cristo venga y nos encuentre así todavía, yendo tras el pecado, yendo tras las cosas de esta tierra. Entonces, si usted permite que el Espíritu Santo le gobierne, usted va, hermano, a crecer, usted va a llegar a esto. Si no, no va a llegar. Usted puede escuchar a muchos pastores, usted puede llevar a pastores a orar en su casa, pero de nada sirve si usted no deja que el Espíritu de Dios le gobierne, le guíe, le hable, le instruya. No sirve de nada. Amén. Tiene que dejar, tiene que invitarle, tiene que decirle: Señor, ven, Señor, dame, Padre, dame. Vosotros, siendo malos padres, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que le pida. Entonces, ¿hay que desear o no hay que desear? Amén. ¿Hay que pedir o no hay que pedir? Hay que pedir, hay que desear, hay que anhelar. Hay algunos que piensan que cuando hacen la oración de fe, Kevin, cuando tú haces la oración de fe, algunos piensan o predican que el Espíritu Santo ya viene a morar en ese momento en la vida del cristiano. Hay otros que piensan que no, que después. Pues déjeme decirle que, hermano, el momento y el lugar, solo el Padre lo sabe y lo da, dependiendo de la disposición del corazón. Porque cuando el apóstol Pablo oró en la casa de un centurión, recibieron al Espíritu Santo ahí, en el momento, creyeron y recibieron el Espíritu de Dios. Hay otros que solo fueron salvos, pero no recibieron el Espíritu de Dios, sino que lo recibieron después, porque sus corazones no estaban dispuestos todavía para obedecer a Dios. Hay otros, como cuando el apóstol Pedro fue a orar por Cornelio, ¿se acuerda? Y el Espíritu de Dios le habló a Cornelio y le dijo: mire, qué hermoso y qué interesante, porque en sueños Dios le habla a Cornelio y le dice: manda a traer a Pedro, mándalo a traer, porque él te tiene que enseñar algo que tú no sabes. Entonces él manda y lo manda a traer, y cuando Pedro llega, Dios también le habla a Pedro que no deseche lo que Dios ha creado. Entonces Pedro va, hermano, y le habla, y Pedro ora y reciben al Espíritu Santo. Fíjese qué interesante. Recibieron al Espíritu Santo por imposición de manos de los apóstoles, de los ministros. Escuchen. Pero si es antes, si es después, si es en el momento, si es cuando los apóstoles oran, cuando los ministros oran, todo depende de la disposición del corazón. Porque no todos están dispuestos a obedecer a Dios. No todos se disponen a obedecerle. No todos están dispuestos a ceder, a decir: Señor, dime qué debo hacer, Padre, dime lo que debo hacer y yo lo hago. No todos están así. Pero tienen, hermano, yo le explico esto porque usted tiene que pasar en su vida, usted tiene que estar dispuesto, y tiene que buscar, anhelar, rogar, pedir al Padre, para que el Padre envíe, hermano. Y que en un culto donde el Espíritu de Dios empiece a mover, el ministro imponga manos, hermano, o ministre, y de pronto, hermano, el Espíritu de Dios esté en la vida del cristiano. El Espíritu de Dios viene a gobernar en la vida de alguien. Y usted va a decir: pero ¿yo cómo sé que el Espíritu de Dios está en mí? ¿Yo cómo sé que el Espíritu de Dios ha venido a morar en mí? Y nosotros nos vamos a ver, hermano, y pensamos que caerse en el piso y revolcarse en el piso, ¡wow! Ese es estar lleno del Espíritu de Dios, ¡qué impresionante! Yo también quiero. Y ni bien le soplan, se bota al piso, hermano, y empieza también a hacer lo mismo. Y piensa que ya está lleno del Espíritu Santo por eso. Pero yo quiero mostrarle que en el Salmo 16
está la obra perfecta del Espíritu Santo, está la obra del Espíritu de Dios. Y mire que me quebrantó el corazón, hermano, y se me fueron las lágrimas mientras iba leyendo este salmo. Llevo 3 semanas analizando este salmo, hermano, meditándolo, viéndolo, hermano, y mire cómo dice: guárdame, oh Dios, porque en ti, ¿qué dice? Primero, disposición. Diga conmigo, disposición. Guárdame, Señor, porque en ti he confiado. Esa frase, en ti he confiado, ¿sabe qué significa? Disposición. ¿Disposición a qué? A creer. Disposición de fe. Eso es disposición. Por eso yo le estoy diciendo, primero, disposición. Primero, ruego. Primero, súplica. Guárdame, Señor, en ti he confiado. No todos piensan así. No todos piensan así. Mire, hay cristianos que pueden estar en la iglesia. Presten atención acá, por favor. Vamos a ir analizando conmigo. Hay cristianos que pueden estar dentro de la iglesia y dicen amén. Todos dicen amén. Pero ni bien les da una moquera, se asustan, se desesperan y ya piensan que van a morirse. Y salen corriendo a buscar al doctor. No le digo que esté mal ir al doctor, pero ¿sabe qué tiene que hacer usted antes de ir al doctor? ¿Sí sabe qué tiene que hacer? Doble sus rodillitas y pídale al Padre. Y si al Padre le place sanarle en ese momento, lo sana. Y si no, pues ha de ir al doctor. Y de paso va y le predica al doctor. ¿Dice amén? ¿Sí? Hermano, así es como Dios obra. Pero todo nace de una disposición, de un ruego, de una súplica. ¿Y qué dice después? Fíjese, aquí viene algo precioso. En el 2. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí, ¿qué dice? Bien fuera de ti. ¡Wow! Ay, hermano, lo único que yo puedo decir cuando leo esto es eso, hermano. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué dijo el alma de David? El alma del rey David. ¿Qué dijo? Mi alma dijo al Señor, no hay para mí bien fuera de ti. ¿Qué está diciendo el salmista? ¿Qué está diciendo el rey? ¿Qué está diciendo David, hermano? Aquí todavía no era rey, aquí era todavía un joven, pero ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo este siervo? No ustedes. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Para mí no hay nada fuera de mi Dios. Mire lo que está diciendo. Mi alma dijo a mi Señor. Cuando está diciendo mi alma dijo a mi Señor, es que está seguro, está convencido, está, hermano, nadie le tuvo que convencer, nadie le tuvo que decir, hey, Mayrita, usted tiene que entender que lejos del Señor para usted no hay nada. Porque los pastores vivimos recordándole a la iglesia, escúchenme, hermanos, apartados de Dios, nada podemos hacer. ¿Cuántos dicen amén? Y al mes ya no lo volvemos a ver más por la iglesia, hermano. Sí, amén, amén, nos encanta, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Hermano, algo le sucede, algo le pasa. Ni más, ni más. ¿Dónde también quedaría el amén? ¿Dónde quedaría Dios? ¿Dónde quedaría, hermano? Pero cuando el salmista está diciendo, mi alma le dice a mi Señor, para mí no hay bien lejos de ti, es porque está convencido, está seguro. Y esa es la obra del Espíritu de Dios. ¿Sabe qué espíritu está aquí? ¿Sabe qué espíritu está? Estamos hablando de los 7 espíritus de Dios. ¿Con cuál empieza? Sabiduría e inteligencia. ¿Sabe qué espíritu está aquí? ¿Sabe qué espíritu demuestra el rey David que le está gobernando? Espíritu de sabiduría y espíritu de inteligencia. Fíjese, para mí no hay bien lejos de mi Dios. No hay nada que yo pueda decir, ahí estoy mejor. El salmista David dice, no hay nada en esta tierra a lo que yo pueda decir, ahí con eso me voy a sentir mejor que estando con mi Dios. No
Ni las drogas, ni el alcohol, ni las mujeres, ni el amor de una mujer, hermano, para un hombre se compara a lo que Dios hace en el corazón del hombre. Acuérdense lo que dijo Salomón: he buscado en 1000 mujeres el verdadero amor y no lo he encontrado. Lo que sacie mi alma y no lo he encontrado. Pero lo hallé en uno, en el Hijo de Dios. En ese lo hallé. El rey Salomón, ¿cuántas mujeres tuvo? 1000 esposas. Y no logró llenar su corazón. ¿Y qué hizo? Se dio cuenta de que ahí no estaba verdaderamente la paz, el gozo, la felicidad, sino en el Hijo de Dios. Ahí es donde encontró. Dice amén. Ahí es donde encontró, hermano. Entonces, ¿por qué un cristiano, escúcheme, por qué un cristiano puede decir, para mí no hay bien lejos de Dios? Déjame cerrar esa cortina. ¿Por qué un cristiano llegaría a esa conclusión? ¿Por qué un cristiano llega a esa conclusión? ¿Por qué ese cristiano llega a esa conclusión? Para mí, lejos de mi Dios, no hay nada. No hay nada. Cuando un cristiano llega a esa conclusión, eso no es cualquier cosa. No porque alguien le haya dicho, no porque alguien le haya enseñado, no porque el pastor le enseñó, sino porque ese cristiano llegó a esa conclusión, hermano, porque el Espíritu de Dios está obrando en él. Entonces, cuando el Espíritu de Dios llega a la vida de Kevin, a la vida de cada uno, el Espíritu de Dios te lleva a ese tipo de pensamiento, a esas conclusiones. El Espíritu de Dios te lleva a ese crecimiento espiritual, porque esto que usted acaba de leer, ¿sabe qué es? Es crecimiento espiritual. ¿Usted quiere que cuando el salmista David dice, me alegré con los que iban a la casa de Dios? ¿Qué es eso? ¿Espíritu de qué es? Espíritu de sabiduría. Hay muchos cristianos que no se alegran yendo a la iglesia. Ay, otra vez domingo y tengo que ir a la iglesia. Apágame el wifi o rápido, es que el pastor me está escribiendo. Oye, el pastor sabe escribir de mañanita, que no faltemos. Apagaré rápido el wifi, le pongo en silenciador y vámonos a la playa. A esos cristianos todavía hay que convencerles. Y hay que decirle, hey, hermano, es mejor buscar a Dios que buscar las cosas de esta tierra. Y ese cristiano, como que sí, como que no. Pero es muy diferente cuando sale de uno. Y cuando sale de acá, hermano, del corazón, del alma. Y ahí es donde se cumple la palabra cuando dice, pondré mi ley en su mente, en Jeremías, y daré mi ley en su corazón, escribiré mi ley en su corazón. Y mire lo que el salmista dice, me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Cuántos se alegran el día de hoy culto, hermano? No todos se alegran, por acá no escucho nada. No todos se alegran de ir a la iglesia. No todos se alegran de ir a la casa de Dios. Ay, es que la Biblia dice que ya Dios no mora en un lugar hecho por mano de hombre, sino en mi corazón. Y Dios está en mi corazón, así que me quedo durmiendo el domingo de mañana y no voy a la iglesia porque los templos no son nada. Dios mora en mi corazón. ¿Qué espíritu le hará llegar a esa conclusión? No es el Espíritu de Dios. Porque sabe que el Espíritu de Dios hizo que el salmista David, un hombre conforme al corazón de Dios, llegara a la conclusión: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Con los que no van a la casa de Jehová, con esos no me alegro, con esos no camino.
porque son ociosos para buscar a Dios. Y si yo me junto a un ocioso para buscar a Dios y le digo, vamos y no quiere, vamos y no quiere, vamos, hermano, yo tengo que caminar. No puedo estar yo quedándome con el ocioso también. Amén. ¿Sabe a qué otra conclusión hizo llegar el Espíritu de Dios al rey David, al salmista David? Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de él. Y le dice, prefiero un rincón en la casa de mi padre o de mi Dios que todo el palacio de un rey. ¿Quién le hizo llegar al salmista a esa conclusión? ¿De dónde salió eso? ¿De dónde lo sacó? ¿Por qué empezó a pensar así? ¿Por qué el cristiano empieza a pensar, hermano, que lo mejor que puede hacer es invertir su juventud en las cosas de Dios? ¿Por qué el cristiano empieza a pensar que lo mejor que puede hacer es obedecer la palabra de Dios? ¿Por qué de pronto el cristiano que está vendiendo en su tienda, hermano, producto adulterado, de pronto, hermano, dice, no, ¿qué estoy haciendo? No, estoy engañando, estoy haciendo daño a los demás, tengo que sacarlo adulterado y voy a poner lo que es, lo bueno. Porque un cristiano que de pronto está vendiendo alcohol en su tienda y de pronto, hermano, el Espíritu de Dios llega a su vida y ese cristiano empieza a tomar decisiones. El cristiano que tiene lleno de aretes todos sus oídos, hermano, y el Espíritu de Dios llega a su vida, ese cristiano empieza a tomar decisiones. El que se pone el pantalón acá, hermano, empieza a tomar decisiones. Cuando el Espíritu de Dios llega a su vida, llega espíritu de sabiduría y de inteligencia. ¿Por qué un cristiano piensa así? Para mí no hay nada lejos de mi Dios, nada, no existe nada bueno. Es porque está el Espíritu de Dios obrando en su vida. ¿Sí se da cuenta, hermano? Mi alma le dijo a mi Dios, no porque me hayan dicho, no porque me obliguen, no porque el pastor me moleste, sino porque yo estoy convencido que fuera de Dios no hay nada bueno para mí. Oye, pero tú solo quieres ir a la iglesia. ¿Por qué quieres ir todos los domingos a la iglesia? ¿Por qué todos los miércoles quieres ir a la iglesia? ¿Qué te está pasando? Porque el Espíritu de Dios está orando en mí. Cuando yo era jovencito, hermano, y yo me deleitaba en las cosas de Dios, en la iglesia, ahí pasaba. Iba a servir. No había quien toque la guitarra, iba a tocar la guitarra. No había quien cante, iba a cantar. Si decía vamos a evangelizar, iba a evangelizar, aunque yo no sabía evangelizar. 16, 17 años y me mandaron, hicieron un grupo de evangelismo, nos dieron un curso de 1 mes y medio, nos dieron un folleto, hermano, y nos dijeron vayan y evangelicen aquí a las casas de alrededor, de allá para allá, y nos mandaron en grupo de 2. 16, 17 años, hermano, por ahí. Vamos a evangelizar con otro jovencito de mi misma edad. Los dos sin saber qué decir, sin saber qué hacer. Vamos a predicar. Golpeamos la puerta. Y sale un hombre viejito. Nos saluda de noche. Era de noche. Nos saluda, hermano. ¿Qué desea? Venimos a predicarle, venimos a presentarle, queremos compartirle esto que nos será de ayuda para usted y todo, hermano. Lo que nos dijeron en el curso que digamos, y el viejito solo se reía nada más. Vengan, dice, pasen, nos hace sentar ahí en la sala, quieren tomar un cafecito, nosotros con hambre, hermano. Bueno, nos sirve el cafecito y conversa, y nosotros queriendo predicarle, y el viejito nos empezaba a contar todas sus historias, toda su juventud. Y nosotros, ¿a qué hora queremos predicar, hermano? Y nada. Acabamos medio, hermano, y ya nos fuimos nada más. Ya había retiros, hermano, vamos. ¿Por qué, hermano? Porque hay disposición. Para mí lo mejor era terminar el fin de año en la vigilia en la iglesia. Eso era lo mejor para mí. Eso era lo mejor.
Y yo le decía a mi mamá, a mis hermanas, vamos a la iglesia, hay un culto especial, vámonos, hermano, y nos íbamos a la iglesia. Y así fue mi juventud. Desde los 14 años que Dios me tomó, para adelante, así fue mi juventud. Desde los 14 años cuando Dios me trató, así fue toda mi juventud. Entonces, y llega un punto en tu vida en el que tú piensas y dices, para mí no hay nada mejor que estar en las cosas de Dios. Llegas a un punto, a una conclusión en tu mente y en tu corazón. Y he visto cosas feas, sí, he visto cosas feas. He visto iglesias cerrarse, iglesias abrirse. He visto, hermano, cosas feas dentro de las iglesias. He visto, hermano, malos comentarios. He visto muchas cosas. Pero nada de eso me ha detenido. Porque nadie va a cambiar el pensamiento en mi corazón, en mi mente, de que lejos de Dios para mí no hay nada bueno. Nadie va a cambiar eso. Pero esa es la obra del Espíritu Santo. Entonces, si tú has llegado a ese pensamiento, déjame decirte una cosa. ¿Sabes qué tienes? ¿Sabes qué tienes? Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Si tú has llegado a esa conclusión, ¿sabes qué está pasando en tu vida? Que el Espíritu de Dios está obrando en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han llegado a esa conclusión, hermano? ¿Cuántos han llegado a esa conclusión? Jovencito, yo iba a la iglesia, de noche, de mañana, a la hora que sea. Cogía mi Biblia, iba cargado, hermano, a la iglesia. Me iba, solito. Después Dios puso en mi camino un amigo, íbamos iguales. Después otro amigo, íbamos entre los tres. Después otro 4, 5. Hermano, empezamos a reunirnos para orar. No nos reuníamos para hacer locuras. No nos reuníamos para ir a buscar chicas. Nos reuníamos para ir a orar en la iglesia. Nos reuníamos para ir a repasar los instrumentos en la iglesia. Nos reuníamos para ir a predicar. Nos reuníamos, hermano, para ir a evangelizar. Hermano, y no me arrepiento de eso. Fíjese, de toda esa juventud que tuve, gracias a Dios, no me arrepiento de nada. No me arrepiento de nada. Y le doy gracias a Dios. Pero ¿cuántos han llegado ya a esa conclusión? Ya le digo que el Espíritu de Dios es el que obra. Pero si tú llegas a esa conclusión, también te muestra otra cosa. Acuérdese que dijo Pedro: Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Y qué le dijo Cristo? Eso no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre. O sea, ¿qué demuestra también eso? ¿Qué demuestra? Revelación en la vida del cristiano. Fíjese, hermano, que empiezan a pasar cosas en la vida del cristiano. Empiezan a ver cosas, hermano, empiezan a suceder cosas. Y si usted está yendo en ese camino, usted está caminando por ahí, está bien. Eso demuestra que está yendo por buen camino. Si usted ya llegó a la conclusión de que fuera de su Dios no hay nada bueno, me alegré con los que decían: a la casa de Dios iremos. Prefiero un día en la casa de Dios, un rincón en la casa de Dios, que todo el palacio del rey. Sepa que está yendo por buen camino, porque el Espíritu de Dios está obrando en usted. Si usted todavía es de los cristianos, que tienen que rogarle para ir a la iglesia. Si usted todavía es de los cristianos que tienen que empujarle para buscar a Dios. Si usted es de los cristianos que todavía tienen que obligarle, casi hasta cargarle ya, para buscar a Dios, todavía falta. Pero si usted con sus propios pies camina a buscar a Dios, porque sabe que fuera de su Dios no hay nada bueno para usted, esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Hablas en lenguas? ¿Cuántos de aquí hablan en lenguas? ¿Cuántos de aquí tienen dones? Pero esto que está aquí demuestra que el Espíritu de Dios está obrando. Tal vez todavía no hables en lenguas. Tal vez todavía no dances.
Tal vez escuchas que otros hablan en lenguas y tú no. Pero si tú ya has llegado a esta conclusión, date por seguro que el Espíritu de Dios está obrando en tu vida y que tienes espíritu de sabiduría y de inteligencia. Dice amén. Date por seguro que el Espíritu de Dios está obrando, porque no todos llegan a esa conclusión. No todos llegan a ese entendimiento. Ahora, cuando Pedro dice, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. El apóstol Pedro todavía no hablaba en lenguas. ¿O sí? Escúchame. ¿Hablaba en lenguas el apóstol Pedro? No. ¿Pero qué demostró? Que el Padre le hablaba o le habló y el Espíritu de Dios le convenció de que apartado del Señor no había nada bueno para él. Amén. Fíjese, hermano, esa es una obra preciosa, hermano. Esa es una obra gloriosa. Ahora, fíjese qué dice después, en el 3. Aleluya. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros, ¿qué dice? Es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otros dioses. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Mire, ¿qué está diciendo el salmista David? Esta frase, esto que usted acaba de leer, ¿qué refleja? ¿Qué representa? ¿Qué está diciendo el salmista David? Usted lo acaba de leer. ¿Qué está diciendo? ¿Acaso no está diciendo, hermano, que los que sirven a otros dioses no tienen nada que ver conmigo? ¿Acaso no está marcando un camino, hermano? ¿Acaso no está marcando una ruta? ¿Acaso no está marcando algo, hermano, definido en su vida ya? ¿Cuál es el problema de los cristianos hoy en día? ¿Cuál es el problema? El grandísimo problema de los cristianos hoy en día es que no están definidos bien. No se definen bien. Como quieren caerle bien a todos, como quieren caerle bien al mundo, porque esa es la frase correcta. El cristianismo de hoy en día quiere caerle bien al mundo. Por eso es que cogen lo del mundo y lo meten a la iglesia. La forma de vestir, la forma de comportarse, la forma de hablar, la forma de hacer los cultos, los ritmos que a la gente le gusta, cogen lo del mundo, lo meten a la iglesia. ¿Y para qué, hermano? Para no caerle mal al mundo, para caerle bien. Y piensan que así van a ganar al mundo. Cuando no se dan cuenta que no solo no han ganado al mundo, sino que el mundo entró a la iglesia y ahora ellos son parte del mundo más. No se han dado cuenta de lo que están haciendo. Pero ¿qué está diciendo el salmista David? Yo marco una raya, algo que esté bien trazado aquí. Con los que sirven a otros dioses yo no tengo nada. Nada, absolutamente nada. Puedo predicarles, puedo hablarles del amor de Dios, puedo decirles que Dios requiere que ellos cambien su forma de vida, pero nada más. Yo no puedo copiar del mundo ni la forma de peinarse. Oh, qué lindo ese peinado, cómo me encanta el peinado de ese reggaetonero. Yo así ahora me voy a dejar y voy a predicar para que los jóvenes vean y digan que yo estoy a la moda, que estoy en onda, que soy un pastor de mente abierta, que soy un pastor actual. Voy a entrar en una patineta, me voy a poner un pañuelo en la cabeza, hermano, y voy a hacer locura y media dentro de la iglesia para que la gente se sienta bien y no me dé cuenta que lo único que estoy haciendo, usted se va a reír, hay un pastor que se ríe, hermano. Sí, hay locura y media.
Y la gente piensa y la gente dice, no, es que eso está bonito, eso está lindo, ¿cómo quisiera que mi pastor también sea así? Pero mi pastor no es así. ¿Cómo quisiera que mi iglesia se parezca a esa iglesia de allá? Porque allá parece que se divierten, mientras aquí nos tiene sentado el pastor 1 hora escuchando la prédica. ¿No se dan cuenta? El cristiano a este lado. Como dijo el Señor en Apocalipsis, las ovejas, ¿a dónde dice? A la derecha, y los cabritos a la izquierda. O sea que hay diferencia o no hay diferencia. Sí hay diferencia. Y cuando Cristo venga, Él mismo va a escoger las ovejas a la derecha, los que obedecen la palabra, y a la izquierda los cabritos, los que piensan, hermano, seguir haciendo lo que antes hacían en el mundo, pero ahora querer agradar a Dios con eso. Hay una diferencia. Entonces cuando el salmista David dice, yo no tengo nada que ver con ellos, el Salmo 1 también lo dice. Bienaventurado el varón que no anduvo, ¿en qué dice? Vaya pues, ¿en qué? Consejo de malos, ni en silla de escarnecedores, ni en camino de pecadores. O sea que puedes predicarle, sí. Puedes hablarle, amén, háblale, predícale, enséñale. Pero siempre tiene que haber una marca, una línea definida. Amén. Siempre, siempre. Cuando nosotros empezamos en la iglesia a tocar los instrumentos, aprendíamos, y vino un grupo de otra ciudad y nos enseñó, nos dieron consejos, varios consejos, unos músicos extraordinarios, excelentes, hermanos, como músicos, pero nos dijeron, miren lo que ellos nos dijeron, si ustedes quieren verdaderamente tocar bien música, escuchen música mundana, nos dijeron, escuchen a los buenos músicos, escuchen al grupo Maná, escuchen al baterista de ellos, escuchen al guitarrista de tal grupo, escuchen al vocalista de tal grupo. Así, hermano, nos iban dando puros grupos mundanos, ¿sí? Puro de eso. Y en el concierto, el guitarrista, hermano, tenía el cabello por acá y se botó el cabello así y empezó, hermano, y empezó a hacer la cabeza así. Y un hermano que estaba al lado de nosotros dijo, ¡ay, qué unción, qué unción! Y cuando nos dieron ese consejo, yo me entristecí mucho. Yo era jovencito, no sabía mucho de doctrina, no sabía mucho de palabra, pero me entristecí. Porque el primer pensamiento que vino a mi mente es, ¿cómo es esto? Se supone que Dios es el Dios que hace las cosas que no son, como si fuesen que Dios es el Dios que toma lo que no es para hacer algo precioso. O sea que Dios es un Dios que transforma, que cambia, que moldea, que regenera. Ahora, ¿cómo yo tengo que ir a buscar lo mundano para poder agradar a Dios? ¿Y cómo es que yo voy a ver el ejemplo de los mundanos para ir a agradar a Dios? Algo no cuadra, decía yo, algo no está bien, algo no está bien. Y me negué a seguir esos consejos. Me negué. Dije, no debe ser así. Y empecé a rogarle a Dios y a decirle, Señor, enséñame tú. Dame tú la oportunidad. Muéstrame tú el camino. Dime tú el camino. ¿Sabe por qué? Porque había leído en Génesis, me parece que está, o en Éxodo, cuando construyen el templo, y dice claramente, había leído que dice, Dios les dio habilidad creativa para construir el templo a los trabajadores. ¿Sí? Si lo puede buscar, búsquelo y encuéntrelo. Entonces yo leí eso y digo, Dios hace las cosas que no son, las hace. Dios no depende de nadie, Dios no depende del mundo para que darte, hermano, algún talento, algún privilegio. Dice amén. Dios no va a andar buscando, a ver, hijito, anda, mírale al diablo cómo canta para que vengas a cantarme a mí. Anda, mira allá al mundo cómo hace las cosas para que vengas a hacer las cosas bien acá. Dios depende del mundo.
Entonces mire lo que dice el salmista David. Con la gente que sirve a otros dioses, yo no tengo nada. Después dice, ni en mi boca estarán sus nombres. ¿De quiénes? ¿De quiénes? De los que adoran a otros dioses. Ni siquiera tomaré sus nombres. Ni siquiera los nombraré. No estarán en mi boca. Wow. Si tú le dices eso a un cristiano, hermano, de mente abierta, que ahora, hermano, lo que les decía, cogen del mundo para meter a la iglesia, te van a decir que estás loco. Que estás loco. Te van a decir que eres religioso, que eres anticuado, que busca, hermano, y ahí va a empezar. Tradicionales. Pero, hermano, solo lea usted, estudie usted a los profetas. Estudie al profeta Jeremías, al profeta Isaías. Estudie la vida de Daniel. Estudie la vida de los apóstoles. Estudie la vida de los profetas y se va a dar cuenta del verdadero evangelio. Se va a dar cuenta. Entonces, cuando alguien, hermano, traza una línea, traza una raya y dice, ya ver, yo con esto no tengo nada que ver. Yo no tengo nada que ver con estos que sirven a otros dioses, que van tras otras cosas. Hermano, lo mío es lejos de Dios, no hay nada bueno. Eso demuestra la obra del Espíritu de Dios. Nuevamente le pregunto, ¿cuántos han llegado a esa conclusión? ¿Cuántos han llegado a la conclusión de apartarse para Dios? ¿Cuántos han llegado a la conclusión de decir, esto no está bien, esto no tiene nada de bueno? Esto no tiene nada de bueno. Y estos amigos que tengo tampoco tienen nada de bueno. Porque siempre me quieren llevar a hacer lo malo. Entonces yo no tengo nada que ver ahí. Yo me hago a un lado. Porque para mí no hay nada bueno ahí. ¿Cuántos jóvenes he visto? Pastor, quiero predicarle a mis amigos. Es que mis amigos toman mucho y quiero irles a predicar, hermano. Y está bien, vaya, predíqueles. Pero si no escuchan y usted está ahí con ellos cuando están tomando, es más fácil que a usted lo jalen para allá y usted los lleve a la iglesia. Es más fácil. Entonces, sí se está dando cuenta. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? Te convicciona. Para mí no hay nada bueno lejos de Dios. Después que dice, yo no tengo nada que ver con los que sirven a otros dioses. Te aparta para el uso exclusivo de Dios. Y no es que te encierres y que te hagas, hermano, te hagas así, como que te excluyes de todo, que ya no te diviertes, hermano, que ya no haces nada, que tienes que andar todo el día con la Biblia en la mano. Gloria a Dios. Mire, si usted puede andar todo el día con la Biblia en la mano, gloria a Dios. Pero obviamente hay que trabajar, hay que hacer cosas. Pero no es que tú vas a andar así como estuvieras en otro planeta. No. Sino que ahora cambia algo. Que tú sabes identificar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Que sabes tú identificar lo que es bueno de lo que es malo. Y que tú sabes identificar, hermano, lo que te lleva a servir a otros dioses y lo que te guarda para Dios. Incluso sabes identificar las personas que en tu vida te sirven o te ayudan a crecer espiritualmente y las personas que te están jalando, más bien, te están jalando nuevamente a tu pasado. Tú sabes identificar todo eso. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia. Un joven que va a su casa, sale de la iglesia, va a su casa corriendo a buscar el celular y a jugar el Free Fire. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Free. Hermano, y pasa jugando y conoce gente y tiene un grupo de amigos y se enamora ahí, tiene su chica del Free Fry, hermano, y tiene todo allí, hermano. Le hace falta espíritu de sabiduría. Le hace falta espíritu de entendimiento, espíritu de inteligencia. Le hace falta. ¿Amén o no amén? Uy, hermano, como que ya no le gustó. ¿Amén o no amén? Amén.
Entonces, esa es la obra del Espíritu Santo. Brian, esa es la obra del Espíritu Santo. Kevin. No, allá hay otro Brian. Escúcheme. Alguien me decía, un joven me decía, pastor, ¿verdad? Yo juego 2 horas al día. 2 horas al día juego videojuegos. Le gustaba jugar videojuegos. 2 horas al día, dice. Yo juego videojuegos. Ya, hermano, más de 20 años. ¿Sí? O sea, de edad. Yo juego 2 horitas al día. Por reloj, dijo, pastor, por reloj. No creo que sea un vicio, dijo pastor, no creo que sea un vicio. Yo solo juego 2 horas y ahí quedó el juego hasta el siguiente día. Al siguiente día, así mismo, vuelvo a jugar 2 horas y así son todos los días. Esa es mi costumbre, de domingo a domingo. ¿Sí? Salgo de mi trabajo, llego a mi casa, juego 2 horas y así son todos mis días. Y yo le decía, ¿y cuántas horas lees la Biblia? ¿Cuántas horas lees la Biblia? No solo cuántas horas lees, cuántas horas estudias la palabra de Dios. Porque hay que dedicarle tiempo a la palabra. ¿Dice amén? ¿Sí sabía el cristiano que hay que dedicarle tiempo a la palabra? No es solo cosa del pastor, no es que solo el pastor tiene que dedicarle tiempo a la palabra, usted tiene que dedicarle tiempo. ¿Sabe qué me dijo? No me acuerdo, pero sí sé leer. No lees. ¿Por qué? Del juego se acordaba siempre que jugaba 2 horas y de la Biblia no se acordaba cuánto tiempo lee. ¿Por qué? Porque eso es importante. Y se acuerda cuánto juega y lo hace todos los días. Pero lo otro, de vez en cuando hay tiempo, cuando da ganas. Tal vez algún ratito. Pero cuando un cristiano, hermano, por decisión propia, coge la palabra y se sienta y coge su esferito y empieza a estudiar. A ver, ¿de qué predicó el pastor? Está predicando de los 7 espíritus de Jehová. Isaías 11, y empieza a analizar. A ver, esto, lo de acá. Recuerdo que hay un versículo que habla de esto, lo apunta. Recuerdo que hay esto, lo apunta, lo de acá, lo de acá. Cuando lo encuentre el pastor le voy a decir esto que acabo de encontrar aquí, porque él se olvidó y yo ahorita el Señor me acaba de hablar de eso. Eso es diferente. Esos son cristianos diferentes. Es cuando el apóstol Pablo habla de los hermanos de Berea que escuchaban al apóstol Pablo e iban a la casa y meditaban en lo que el apóstol Pablo les había enseñado. E iban a la casa a investigar si lo que el apóstol Pablo les enseñó era verdad o no era verdad. Amén. Tengo que ir a estudiar, tengo que ir a analizar. Pero ¿cuántos hermanos ni siquiera Biblia a la iglesia llevan? Y los que llevan la Biblia ahí y llegan a la casa, ahí dice la palabra que hay que guardar la palabra, ahí lo meten al cajón y la guardan hasta la otra semana, cuando hay que ir a la iglesia. Pero eso sí, hermano, el celular no se aparta de la mano. El Facebook, hermano, suben todos los días fotos. Al Instagram, hermano, siempre están con sus 3 seguidores al día, hermano, teniéndoles sus 3 fans que siempre siguen sus publicaciones, hermano. Siempre están constantemente actualizando su Instagram, actualizando su Facebook, actualizando sus redes sociales. Y eso les hace sentir bien. Pero la palabra de Dios, ¿dónde también quedará? Y hay algunos que se conforman con esto. Les comparten al WhatsApp un versículo bíblico. ¡Ay, ve qué bonito versículo! Lo voy a compartir, lo voy a enviar al grupo. Lo reenvían y listo. Trabajo hecho. ¿Ya está? Esa es mi comunión con Dios. Reenviar mensajes o versículos bíblicos de WhatsApp. No sirve. No digo que no los reenvíen. Le estoy diciendo que no es suficiente. No basta. Entonces, cuando el Espíritu de Dios llega a la vida del cristiano, el cristiano empieza a tomar decisiones. El cristiano empieza a cambiar su conducta, su forma de vida. Y eso refleja en un crecimiento espiritual en la vida del cristiano. Eso refleja en una forma de pensar diferente en la vida del cristiano.
Entonces el Espíritu de Dios, los 7 Espíritus de Dios empiezan a obrar, hermano, en la vida del cristiano. Ya le dije que los 7 Espíritus representan a la obra perfecta del Espíritu Santo. Empiezan a gobernar la vida del cristiano. Empiezan a gobernar la mente del cristiano. Y a ese cristiano no hace falta cortarle el internet. No hace falta a ese cristiano quitarle el celular. No hace falta decirle que deje de estar solo en las redes sociales. Ese cristiano nace de ahí. Sale de ahí por voluntad propia, porque el Espíritu de Dios lo está obrando en él. Entonces el cristiano dice: no, estoy perdiendo mi tiempo, estoy pasando mucho tiempo en el celular. Señor, perdóname, Dios, porque no estoy haciendo nada bueno. Y llegan incluso, hermano, a poner su celular allí, hermano, lo guardan, lo esconden, le quitan el internet, borran sus redes sociales y se dedican, hermano, y vuelven a la palabra. Y empiezan a buscar a Dios, y empiezan a orar, empiezan a ayunar, empiezan a leer, empiezan a estudiar, empiezan a interesarse por las cosas de Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo. No me sirve de nada que le ponga la mano, se caiga al suelo y empiece a revolcarse. Y si regresa a la casa y ni siquiera Biblia tiene. Porque entre comprarse la Biblia y el celular, prefirió comprarse un celular carísimo. Y la Biblia de $5 le parece muy cara, entonces no se la compra. Pero el celular sí, de $1,000, $1,500. No sirve de nada. Pero cuando un cristiano dijo alguna vez: pastor, dice, me da vergüenza, porque yo para comprar un celular me compré un celular de $1,000, pero cuando voy a la Biblia quiero comprar la Biblia de $3 y me parece cara y pido rebaja, si es que no hay rebajita, y busco la más endeble, la más sencilla. No importa, ya, aunque sea Biblia, no pasa nada, aunque sea esos Nuevos Testamentos chiquiticos, ya con eso me conformo. Pero dice el pastor: me da mucha pena, me da mucha vergüenza que para comprar un celular compramos el más caro, pero cuando se trata de la palabra de Dios queremos lo más barato y hasta regalado. Así que dijo: pastor, dígame qué Biblia compro, pero una Biblia de estudio, una Biblia buena. No me importa que sea cara, pero que sea buena. La pregunta es: ¿quién le hace pensar así a ese cristiano? ¿Quién? El Espíritu Santo de Dios. ¿Qué espíritu se mueve ahí? Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia. ¿Sí se da cuenta, hermano? Cuando un cristiano dice: es mejor buscar a Dios, invertir el tiempo en las cosas de Dios, porque no hay nada mejor que eso. Usted se va a topar con mucha gente que no piensa así. Se va a topar con mucha gente. Yo llevo más de 20 años en el cristianismo y he visto a mucha gente ir y venir, mucha gente pasar por la iglesia, mucha gente pasar, y yo le decía al Señor: ¿por qué? El otro día le decía: Señor, llevo años en el Evangelio y he visto a mucha gente irse, venir, irse y venir, ¿y por qué yo persevero? Decía: porque yo estoy aquí, porque yo sigo sirviéndote, porque sigo buscándote, porque sigo insistiendo, porque sigo allí. Y hoy día fuimos a realizar un trabajo donde un pastor ya anciano en una iglesia, y el pastor anciano con su esposa, juntos los dos, y sus hijos sirviendo a Dios. Y uno de los hijos, que es mi amigo, bueno, todos los hijos son mis amigos, pero uno de ellos, al que yo le conocí hace muchos años, le preguntaba: ¿dónde está David? Y me decía: él ya se fue a abrir una obra en el oriente, allá se fue a abrir. Y me quebrantaba el corazón eso, hermano. Me encantaba eso, o sea, me deleitaba escuchar eso. Porque sepa usted que no todos los pastores llegan ancianos y siguen sirviendo a Dios. No todos los pastores llegan a servir a Dios aún siendo ancianos.
Y no todos los hijos de los pastores sirven a Dios. Y no todos los pastores llegan con la misma esposa y los dos sirviendo a Dios y viviendo tranquilos, viviendo en gozo, viviendo en paz, con pruebas, con aflicciones, con lo que sea. Pero no todos llegan a la meta, es lo que le quiero decir. No todos llegan a la meta. No todos perseveran lo suficiente. Mucha gente viene, mucha gente va. Por aquí ha pasado muchísima gente en los 7 años que hoy está. Hermano, que vamos a cumplir ya 8 años. En los 8 años que estamos aquí, hermano, ha pasado muchísima gente. Mucha gente ha venido, mucha gente se ha ido, mucha gente está de paso. No todos van a perseverar. No todos llegan a la meta. Pero cuando el Espíritu de Dios le toma a alguien, ese llega a la meta. Porque se empieza a pensar diferente. Ese ya no es un cristiano de emociones, sino que es un cristiano que toma ya decisiones maduras en Cristo. Ese ya, hermano, ese ya no se vuelve una carga, ese se vuelve una ayuda en la iglesia. Ese ya no se afecta si no le saluda a la hermana. Ay, es que no me saluda esa hermana. Uno de estos días le digo sus 4 verdades. Ay, es que no, ese hermano no me cae bien. Ay, es que ese de acá, y es que esto de acá, y el chisme por aquí, y el desánimo por allá, y por acá esto, y por aquel otro. Y así viven las iglesias llenas de chisme, llenas de desánimo, llenas de ataques, llenas de cosas. Pero un cristiano que tiene el Espíritu de Dios es diferente, hermano. Un cristiano que tiene el espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, es diferente, hermano. Ese cristiano vive de otra manera. Ese no se anda fijando en que si la hermana no le saludó y por qué no le saluda. Ese no se anda fijando en que el otro hermano porque es que canta feo. Él no se anda fijando es que en el otro y es que en esto y en la forma de vestir de los demás. No se anda fijando en nada. Y puede escuchar que hablen mal de él, hermano. Ese cristiano, ay Padre, perdónales, no saben lo que dicen, no saben lo que hacen. En misericordia de ellos. Como Esteban, cuando le estaban matando, le estaban apedreando, ¿qué dijo Esteban? No les tomes en cuenta este pecado, Señor. A Cristo, cuando lo estaban crucificando, ¿qué dijo? Perdónale porque no saben lo que hacen. Esa es la obra del Espíritu de Dios. ¿Se escuchó? Cuando el Espíritu de Dios está morando sobre un cristiano, ese cristiano no le ve el defecto a nadie. Mira sus propios defectos. Usted tiene que ser de los cristianos que no le andan viendo defectos a los demás. Usted tiene que ver sus propios defectos, sus propios errores, sus propias faltas. Y cuando logra ver un defecto de alguien más, usted dice, ay Señor, ten misericordia, yo fui peor. Señor, ten misericordia, yo también estaba así. Y de pronto el Señor le llega, hermano, con una palabra y usted le dice, mira hermano, esto, te dice el Señor, así tienes que hacer las cosas. Porque yo también pasé por ahí. No es de esos cristianos que se resienten, que se van de la iglesia. Por eso le decía que muchos están solo de paso por las iglesias. Ya van por la 9ª, por la 10ª, por la 11ª iglesia y todavía no hallan lugar. Porque apenas ven algo que no les gusta, hacen sus maletas y se van. Apenas algo escuchan que no les gusta y se van. Porque no tienen pastores, porque son ovejas sin pastor. Porque son, hermanos, son impastoreables. No se dejan pastorear por nadie. Porque ellos mismos son sus propios dioses. Porque el orgullo está ahí, la altivez está ahí. No hay humildad, no hay sencillez. Porque no dejan que el Espíritu de Dios gobierne sobre ellos. Pero usted que está aquí, hermano, déjeme decirle esto. Deje que el Espíritu de Dios le gobierne. Amén. Sí, deje que el Espíritu de Dios le hable, que el Espíritu de Dios le guíe. No sea como la hermana, hermano, había una hermana aquí alguna vez. 9 en punto, se paraba y se iba saliendo.
no hay un punto. Y un día le pregunté, digo, hermano, ¿qué le pasa? ¿Por qué hace eso? Es mal ejemplo para los demás. Porque hay otros que le ven igual y van a pensar que pueden hacer lo mismo. Salirse del culto cuando quieran. ¿Y sabe qué me dijo? Pastor, a mí nadie, absolutamente nadie me puede decir lo que yo tengo que hacer. Y se enojó tanto, se exaltó tanto. Y yo le hablé de buena manera. Y digo, hermana, no debe hacer eso porque es de mal ejemplo. A mí nadie me tiene que decir, mire pastor, yo tengo 40 años en el Evangelio, me dijo. Y usted me dijo, ¿cuántos tiene? Yo la mitad le dije. No, a mí no me puede decir lo que tengo que hacer. Entonces, ¿qué va a hacer? Le digo, hermano, me voy de la iglesia. Que el Señor le acompañe, que el Señor le guarde. O sea, ¿somos o no somos gobernados por el Espíritu de Dios, hermano? ¿No? ¿Somos o no somos guiados por el Espíritu? ¿Hay espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia o no hay? Y entonces, cuando el Espíritu de Dios gobierna, estas cosas empiezan a pasar. Estas cosas empiezan a suceder. Mire, solo vimos espíritu de sabiduría e inteligencia, nos faltan todavía los 4 espíritus más. Perdón, los 2, 4, 6 más. 5 más. Amén. Sí, 2, 5, amén. Y están en el Salmo 16, pero vamos a dejarlo para la siguiente semana. Pero algo que usted tiene que pedirle a Dios es esto. ¿Has llegado ya a esa conclusión? ¿Has llegado a esa conclusión ya? ¿A la misma conclusión que llegó el salmista David? Para mí no hay nada bueno lejos de Dios. Yo no tengo nada que ver con los que sirven otros dioses. Yo no camino con ellos. Si les predico, pero yo no puedo hacer lo que ellos hacen. Hay una línea definida, una línea marcada. Porque ahora hay otra cosa que es prioridad en mi vida. Ya nadie tiene que decirme, vamos a la iglesia, ahora de acá sale, de acá. Voy a buscar a mi Dios. Nadie tiene que decirme, hermano, si puede o no puede ayudar. No. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo quiero. Es diferente. Póngase sobre sus pies y cierre sus ojos. Y dígale, Padre Celestial, te damos gracias por esta hermosa noche que nos regalas, papá. Gracias por darnos el privilegio de estar aquí, oh mi Dios, oh mi Señor. Delante de ti, Señor, estamos. Oh, perdónanos, Señor, porque a veces nos resistimos. A veces, Señor, dejamos que nuestra rebeldía, que nuestra humanidad, que nuestra altivez, que nuestro orgullo nos gane. Dejamos que nuestra forma de ser, Señor, sobresalga, Señor, y gobierne nuestra mente, nuestro corazón. Venimos arrastrando cosas del pasado, venimos con mañas, venimos con malos pensamientos, con malos sentimientos, venimos con temores, con dudas, con vendas. Hemos recibido ya, Señor, en Cristo Jesús la nueva vida, Señor, pero aún estamos atados, todavía hay áreas de nuestra alma que están atadas. Todavía necesitamos, Señor, espíritu de sabiduría. Necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo obre, Señor, y complete la obra en nosotros. Necesitamos crecer, necesitamos avanzar, Señor, conocerte más, Padre. Necesitamos desarrollarnos, papá, como hijos tuyos. Padre, yo necesito aprender más de ti. Yo necesito ser manso y humilde de corazón. Qué precioso, Señor, poder llegar a ese punto, a lo que el salmista David dice. Mi alma le dijo a mi Señor, para mí ya no hay nada bueno lejos de ti. Esa es mi decisión, esa es mi convicción, ese es mi pensamiento ya de hoy en adelante.
Nada bueno para mí, lejos de mi Dios, lejos de mi Señor. Ya no puedo volverme atrás, ya no quiero regresar atrás. Aunque pueda hacerlo, ya no quiero hacerlo, porque sé que para mí no hay nada bueno. Que solo en el Señor, en mi Dios, está todo lo que yo necesito. Que mi juventud puedo invertirla, puedo ponerla, Señor, en ti, en el servicio tuyo, Señor, crecer en tu presencia, así como Samuel crecía y se desarrollaba, Señor, en el servicio, así como crecía y se desarrollaba en tu casa, al cuidado del sacerdote, así, Señor, como tus hijos, Padre. Oh, mi Dios. Si tú todavía, iglesia, no has sentido, si algún cristiano todavía no ha sentido en su corazón esa decisión, ese concepto, pídale al Señor y dígale: Señor, dame de tu espíritu. Señor, haz esa obra en mí. Dígale: Padre, haz esa obra en mí. Haz esa obra, Señor, completa tu obra en mí. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia sobre tu iglesia, Señor, sobre cada uno de mis hermanos, sobre los jóvenes, oh Dios, sobre los ancianos, sobre los niños, sobre los adultos, Padre, sobre toda esta iglesia. Derrama de tu espíritu, Señor. Me alegré con los que decían: a la casa de Jehová iremos. Me alegré con los que caminaban a la casa de Dios. Oh Padre, que haya un camino marcado delante de nosotros. Que haya un entendimiento definido ya, Señor, de qué somos en ti, para qué estamos aquí, para qué somos cristianos, para qué tú nos llamaste, para qué nos escogiste. Que ya no sigamos titubeantes, que ya no sigamos titubeantes entre dos caminos, que ya no sigamos sin definirnos, que ya no sigamos con un pie aquí y un pie acá, inconstantes. Oh mi Dios, para mí no hay nada bueno lejos de ti, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te alabo y te bendigo, Señor. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias, Padre Santo. Le damos gracias a Dios. ¿Está contento, mi hermano? Amén. Estamos gozosos. Ruéguele, hermano, pídale a Dios. Se lo aconsejo.